El santo del día es una reseña diaria de los santos guardados en la memoria de la Iglesia, historia de los maestros de vida cristiana de todas las épocas, que como los faros luminosos orientan nuestro camino. 9 de diciembre. Celebramos a San Juan Diego. Mi señora, mi reina, muchachita mía. San Juan Diego nació en 1474 en el Capullic de Tlayacac, en Cuautitlán. Estaba localizado a 20 kilómetros al norte de Tenochtitlán, México, establecido en 1168 por la tribu Nahua y conquistado por el jefe azteca Axayacatl en 1467. Cuando nació recibió el nombre de Cuautlatzin, que quiere decir el que habla como águila o águila que habla. Juan Diego perteneció a la más numerosa y baja clase del imperio azteca, según el Nican. Mapagua era un Masewali o pobre indio, es decir que uno no pertenecía a ninguna de las categorías sociales del imperio, como funcionarios, sacerdotes, guerreros, mercaderes, etc., ni tampoco formaba parte de la clase de los esclavos. Hablándole a Nuestra Señora, él describe como un hombrecillo o un don nadie, y atribuye a esto su falta de credibilidad ante el obispo. Se dedicó a trabajar la tierra y a fabricar matas, las que luego vendía. Poseía un terreno en el que construyó una pequeña vivienda. Más adelante contrajo matrimonio con una nativa sin llegar a tener hijos. Opción: por Jesucristo. Juan Diego, antes de su conversión, era un hombre muy devoto y religioso, como lo testifican las informaciones guadalupanas de 1666. Esto lo ayudó a poder estar preparado para que entre los años 1524 y 1525 realice una opción total por el Señor Jesús, bautizándose junto a su esposa, y recibió el nombre de Juan Diego y ella de María Lucía. Fueron bautizados por el misionero franciscano Fray Toribio de Benavente, llamado por los indios Motolinia, o el pobre, por su extrema gentileza y piedad y las ropas rayadas de que vestía. De acuerdo con la primera investigación formal realizada por la Iglesia sobre los sucesos, las formaciones guadalupanas de 1666, Juan Diego parece haber sido un hombre muy devoto y religioso aún antes de su conversión. Desde el siglo XVI existen documentos en donde se sabe la vida y la fama de San Juan Diego. Uno de los más importantes fue, sin lugar a dudas, las llamadas informaciones jurídicas de 1666, importante proceso canónico, aprobado después de la Santa Sede y constituido como proceso apostólico, cuando se pidió la aprobación para celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe los días 12 de diciembre. Estas informaciones están constituidas por testimonios de ancianos vecinos de Cuautitlán, algunos de ellos de más de 100 años de edad, quienes testificaron y confirmaron la vida ejemplar de Juan Diego. Gracias a muchas personas que lo conocieron, sabemos que como era joven modélico, uno de los testigos, Marcos Pacheco, sintetizó la personalidad de la fama de la santidad de San Juan Diego. Era un indio que vivía honestamente, recogidamente, y que era muy buen cristiano, temeroso de Dios y de su conciencia, muy buenas costumbres, modo de proceder y tanta manera que en muchas ocasiones le decía a este testigo: tu tía, Dios os haga como Juan Diego a su tío, porque los tenía por muy buenos indios y muy buenos cristianos. Otro testimonio es el de Andrés Juan, quien decía que Juan Diego era un varón santo. En estos conceptos concuerdan animanes los otros testigos de esta información jurídica, como por ejemplo Gabriel Suárez, doña Juana de la Concepción, don Pablo Suárez, don Martín de San Luis, don Juan Suárez, Catarina, Mónica, etc. Juan Diego efectivamente era para el pueblo un indio bueno y cristiano o un varón santo. Ya solo estos títulos bastarían para entender la fortaleza de su fama, pues los indios eran muy exigentes para atribuir a alguno de ellos el apelativo de un buen indio, y mucho menos atribuir que era tan bueno que llegaba a considerarse ya santo, como para pedirle a Dios
que a sus propios hijos y familiares les hicieran igual de buenos y santos como Juan Diego. El ardor a la santidad. San Juan Diego era muy reservado y místico de carácter. Le gustaba el silencio y realizaba frecuentes penitencias. Solía caminar desde su poblado hasta Tenochtitlán, a 20 kilómetros de distancia, para pedir instrucciones religiosas. Tras la muerte de su esposa María Lucía en 1529, Juan Diego fue a vivir con su tío Bernardino en Tolpetlac, a solo 14 kilómetros de la iglesia de Tlatelolco, Tenochtitlán. Él caminaba cada sábado y domingo a la iglesia, partiendo en la mañana muy temprano antes que amaneciera, para llegar a tiempo a la Santa Misa y a las clases de instrucciones religiosas. Caminaba descalzo como la gente de su clase, Macoali, ya que solo los miembros de las clases superiores de los aztecas usaban catlis o sandalias, confeccionadas con fibras vegetales o de pieles. Esas eran frías, madrugadas. Usaba para protegerse del frío una manta tilma o ayate, tejida con fibras de maguey, el cactus típico de la región. El algodón era solo usado por los aztecas más privilegiados. El sábado 9 de diciembre de 1531, muy de mañana, durante una de sus caminatas, caminó a Tenochtitlán, recorridos que solamente solía tomar unas 3 horas y media a través de las montañas y poblados. Juan Diego se dirigía a la misa sabatina de la Virgen María y al catecismo, a la doctrina en Tlatelolco. Atendía por los franciscanos del primer convento que entonces había erigido la Ciudad de México. Cuando el humilde indio llegó a las faldas del cerro llamado Tepeyac, en donde actualmente se conoce como la Capilla del Cerrito, de repente escuchó cantos preciosos, armoniosos y dulces que venían de lo alto del cerro. Le pareció que eran coros de distintas aves que se respondían unos a otros en un concierto. Extraordinaria belleza observó la nube, blanca y resplandeciente, que se alcanzaba a distinguir un maravilloso arco iris y diversos colores. Juan Diego quedó absorto y fuera de sí por el asombro y se dijo: por ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo. Quizás no más lo estoy soñando, quizás solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dichos a los antiguos nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? Hacia allá está viendo hacia arriba el cerrillo, del lado donde el sol sale. ¿De dónde procederá ese precioso canto celestial? Estando en arrebatamiento, de pronto cesó el canto y oyó una voz como de una mujer, dulce y delicada. Le llamaba de arriba del cerrillo. Le decía por su nombre, de manera muy cariñosa: Juanito, Juan Dieguito. Sin ninguna turbación, el indio decidió ir a donde lo llamaban. Alegre y contento comenzó a subir al cerrillo, y cuando llegó a la cumbre lo encontró una bellísima doncella, y allí le guardaba de pie y lo llamó para que se le acercara. Cuando llegó frente a ella, se dio cuenta con asombro de la hermosura de su rostro y de su perfecta belleza. Su vestido relucía como el sol, como reverbera y la piedra, el risco en que él estaba de pie, como que lanzaba rayos. El resplandor de ella como preciosas piedras, como ajorca todo lo más bello. Parecía la tierra como que relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla, y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que allá se suelen dar parecía como esmeraldas, como turquesa aparecía su follaje y su tronco, sus espinas y sus aguates relucían como el oro. Todo manifestaba la presencia divina. Ante ella, Juan Diego se postró y escuchó la voz de la dulce y afable señora del cielo. En idioma mexicano le dijo: escucha, hijo mío, el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Y él le contestó: mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré a tu casa de México, Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseña quiénes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Así inició un diálogo filial que Juan Diego
estuvo con Nuestra Señora de Guadalupe. A partir de entonces hasta su muerte, el santo indígena se encargó de anunciar el milagroso encuentro, viviendo y sirviendo en la ermita recién construida, según la voluntad de Nuestra Señora de Guadalupe, a los pies del cerro del Tepeyac, en donde fue colocada la sagrada imagen que, fuera de la prueba contundente de Monseñor Juan de Zumárraga, obispo de México en aquel entonces, creyera en aquel relato por el que infinidad de veces Juan Diego visitaba, según le cuenta la historia el santo mexicano, insistía por orden de un muchacho que se le reveló como la siempre Virgen Santa María. El prudente obispo Zumárraga se manifestó escéptico al relato del visitante, pero el 12 de diciembre de 1531 había de creer o reventar. El indio se apareció nuevamente en el despacho de su excelencia con su poncho repleto de rosas. De ahí la cosa cambió, rosas milagrosas en pleno invierno, que sellaron para la eternidad la devoción de Nuestra Señora de Guadalupe. Oración a San Juan Diego. Tú fuiste elegido por Nuestra Señora de Guadalupe como instrumento para mostrar a tu gente y al mundo que el camino del cristiano es uno de amor, compasión, comprensión, valores, sacrificios, arrepentimiento de nuestros pecados, aprecio y respeto por la creación de Dios, y por encima de todo, una de humildad y obediencia. Tú, quien ahora sabemos que estás en el reino de nuestro Señor y cerca de nuestra Madre, sé nuestro ángel y protégenos. Quédate con nosotros mientras luchemos en esta vida moderna, sin saber la mayoría parte del tiempo dónde fijar nuestras prioridades. Ayúdanos a orar a Dios por medio del corazón de Nuestra Señora de Guadalupe hacia el corazón de Jesús, para obtener los dones del Espíritu Santo y usarlos para el bien en la humanidad y el bien en nuestra iglesia. Amén.